Hola, buenas tardes. Ser todos bienvenidos a la webinar la telemedicina en la práctica real. Una webinar que ha sido patrocinada por Pfizer, al cual le damos las gracias por la ayuda a la formación y a la información a todos los médicos y en especial en nuestra comunidad andaluza. El confinamiento en el que estamos viviendo y las características de la pandemia de la COVID-19 ha traído como consecuencia que debamos de plantearnos no solo la atención sanitaria, sino también la forma de comunicación entre los propios profesionales sanitarios y entre estos y sus pacientes. Esto ha dado lugar a que se hayan impulsado soluciones digitales preexistentes, pero poco desarrolladas, situando a la telemedicina, que ha venido para quedarse, en un primer plano y así facilitar de una manera más rápida el acceso al sistema sanitario e incluso favorecer la seguridad del paciente. Vivimos una permanente evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así tenemos la generalización de la telefonía móvil, el uso de las redes sociales, la mensajería instantánea, pero sobre todo las videoconferencias y el teletrabajo, que han sido los catalizadores fundamentales para trasladar una parte de los contactos físicos clínicos a consultas no presenciales. Pero la consulta presencial ha sido, sigue y seguirá siendo la regla de oro de la atención sanitaria. En la relación médico-paciente es el eje y la base sobre la que se sustenta la asistencia sanitaria. Todas las tecnologías han de estar encaminadas a la mejora de la humanización de la medicina y las técnicas telemáticas, al igual que en otros ámbitos profesionales, han venido a complementar el modo de hacer la asistencia médica sin abandonar por ello la actividad asistencial presencial. La telemedicina es una forma de acercar la prestación médica a los domicilios de los pacientes, intentando que estos tengan la posibilidad y se sientan conectados a sus médicos en casos de necesidad y así favorecer la respuesta inmediata del médico a dudas, revisiones o cambios en el estado de salud de sus pacientes. El uso de la telemedicina provocada por la actual crisis sanitaria nos puede ayudar a reflexionar si actualmente o en el futuro, con menor presión asistencial, la utilización de estos medios va a reportar beneficios en el uso de los recursos con que contamos, tanto materiales como humanos, liberando parte de ellos para hacer así más sostenible el sistema y mejorar la atención sanitaria en el futuro inmediato. Esta jornada ha sido diseñada expresamente ante la demanda de diversos compañeros, incluso del mismo SAS, para facilitar, formar e informar sobre los aspectos legales. Para ello tenemos a don Manuel Pérez Sarabia, los aspectos tecnológicos, don Francisco Sánchez Laguna y desde el punto de vista psicológico, don Renan Cancio, en la relación del médico con su paciente en la distancia. Y sin más, quiero agradecer la presencia de don Miguel Ángel Guzmán Ruiz, que pensamos que no necesita presentación, es nuestro gerente del SAS, y solamente decir que es doctor en medicina y cirugía, médico de familia y especialista en médico de trabajo. Miguel Ángel, bienvenido, tienes la palabra. Buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, como siempre, pues muy agradecido y contento de poder acompañaros. ¿Se me oye bien, Emilio? Sí, se te oye bien. Vale, gracias. Bueno, como estoy solo, me quitaré la mascarilla. Tenemos que dar ejemplo todos. Sí. Muchísimas gracias, como digo, también, por supuesto, a todos los que estáis al otro lado, que nos gustaría a todos que esto pudiera ser presencial y vernos las caras y poder compartir algún momento más próximo.
porque como bien ha dicho Emilio, al final los médicos lo que queremos es ver, tocar, relacionarnos directamente con el paciente. La telemedicina no es más que una herramienta que debe ser utilizada como cualquier otro soporte que los profesionales de la medicina utilizamos en nuestra interacción con los pacientes, debe ser utilizada con las indicaciones oportunas, ¿no? En este caso, por supuesto, la indicación es oportuna y nos estamos relacionando virtualmente porque en la situación de pandemia que estamos, todos sabéis que debemos de guardar estas cautelas de distancia, higiene de manos, etcétera, ¿no? Para poder parar el virus, que es nuestro objetivo número 1. Bueno, sin más preámbulo, agradeciendo también a Pfizer como patrocinador y agradeciendo también el esfuerzo investigador que ha hecho y que nos ha proporcionado una de las vacunas que ahora vamos a estar en disposición de utilizar en todo el mundo. Sabéis que ahora mismo ya tenemos 3 vacunas que nos van a ayudar, habrá más, que nos van a ayudar a abordar en el primer semestre del año que viene, empezando lo antes posible, pues a ir buscando, a ir consiguiendo la inmunización de la población que se irá priorizando. Me acaban de enviar el documento del Ministerio del Plan de vacunación que tenemos que discutir mañana por la tarde, acordar mañana por la tarde con el ministro en el Consejo Interterritorial. Y como os digo, hay muchas cosas de actualidad que me gustaría deciros, pero voy a ceñirme al asunto, ¿no? De la telemedicina. La verdad que, como decía, es un arma más, un instrumento más, una herramienta más de las que disponemos los médicos para relacionarnos con el paciente. Como ha comentado Emilio, el presidente, pues obviamente nos hemos lanzado un poco al uso más generalizado de esta herramienta, aunque ya se estaba empezando a programar, a hacer los protocolos, a tenerlo en cartera, está en nuestro plan estratégico, y se trataba de uno de los elementos en los que pensábamos basarnos en la reforma de la primaria y también en el apoyo a las consultas de especialidades desde los hospitales, ¿no? Personalmente tengo una experiencia desde hace muchos años, ¿no? Con los soportes telemáticos, con la telemedicina o teleasistencia, e-salud, se le denomina de muchas maneras, ¿no? Y no me refiero a la teleconsulta. La teleconsulta es una parte de la telemedicina que es la que ahora se ha utilizado más en medicina primaria, pues para hacer una primera consulta para luego decidir en qué momento vemos presencialmente al paciente. ¿Qué nos ha faltado en esta implementación muy rápida y prácticamente obligada? Porque lo que tenemos que buscar o teníamos que buscar era la seguridad de los propios profesionales, que sabéis que hemos estado muy expuestos y de alguna manera había que poner alguna barrera, además de los EPIs, en nuestro riesgo de contagio, y también para los propios pacientes que tenían riesgo de contagiarse acudiendo a los centros hospitalarios, ¿no? Bueno, es verdad que ahora mismo estamos trabajando en protocolos para ordenar lo que de forma voluntarista, y yo lo reconozco, lo tenemos que reconocer todos, ¿no? Pues nos lanzamos a utilizar con mejor o peor fortuna, con mejor o peor adiestramiento, sin una formación previa y supongo que luego lo diréis en el debate, todos los que intervengáis, pues con una carencia. En este momento yo creo que hay que ser honesto y siempre decir la verdad de las cosas, ya me conocéis, de protocolos para, digamos, realizarlas, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido mucho, hemos aprendido lo bueno y lo malo que tiene esta forma de comunicarse, la teleconsulta. Estamos evolucionando y ya estamos preparando todos nuestros servidores para sustituirla
déjame que diga a medio plazo, no me atrevo a decir a corto, pero no será en mucho tiempo, por videoconsulta, en lo que se refiere a la atención primaria, y en lo que se refiere a la atención especializada desde los hospitales, hospitalaria especializada es toda. Para ser médico de primaria hay que ser especialista, ¿no? Y hay que tener un recorrido profesional tan importante como el que tienen los compañeros de los hospitales. Pues como os decía, desde la atención hospitalaria sabéis que pilotados, sobre todo al principio, desde el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y luego se ha ido extendiendo a otros hospitales, también desde el mes de marzo empezamos a hacer teleconsulta de especialidades. Ahí ya sabéis que sobre todo en derma, la famosa telederma, estaba desarrollada y se acompañaba de el análisis anterior de las imágenes de las lesiones del paciente y una vez analizada, pues el dermatólogo pues podía comunicarse con el paciente o podía comunicarle al médico de cabecera, al médico de primaria, perdón, médico de los centros de salud, cuál era su impresión sobre la lesión y citarlo o no citarlo, descartar digamos una patología más compleja que requiriese su intervención. Esto se ha manejado mucho en lo que se llama consulta diferida. La consulta diferida es cuando se graban las pruebas, cuando se dispone de análisis, etcétera, etcétera, y el especialista ve, o el médico en cuestión ve la historia del paciente, ve las pruebas diagnósticas tal, y entonces está en disposición de hacer la consulta con una serie de información previa que ya se ha recabado en el protocolo correspondiente. Esto es lo que todavía tenemos que terminar de definir. Tenemos que terminar de definir la seguridad jurídica, tenemos que terminar de definir los procedimientos en las diferentes especialidades, tenemos que terminar de definir las agendas de consultas en directo y las agendas de consulta en diferido, y muchas otras cuestiones tecnológicas que, aunque en el Servicio Andaluz de Salud disponemos digamos, de la fibra, de la conexión adecuada y suficiente para poder realizar este tipo de consultas. Lo que sí es verdad es que también nos hemos visto en unos momentos de saturación porque se ha pasado de utilizar la videoconsulta, la teleconsulta, la telemedicina con especialistas de hospital o interaccionando hospital y primaria, se ha pasado de un porcentaje pequeño sobre el total de número de consultas a un porcentaje muy importante y que está produciendo alguna saturación que ya tenemos previsto de aquí a final de año estará solucionada con una inversión muy, muy importante. Hablamos de unos 30 millones de euros en la capacidad de nuestros servidores y en la conectividad. También en que todos los PC, los terminales de todas las consultas, pues dispongan de pantalla con cámara web, etcétera, etcétera. Hemos hecho un esfuerzo importante en software y en hardware. Como os digo, como os apuntaba antes, yo he trabajado en varios lugares antes de NESAS, como sabéis. Uno de ellos fue la Mutua Universal, donde estuve 23 años, y os tengo que decir que allí fuimos pioneros en todo el proyecto de telemedicina. En el año 2014 ya llevamos 2 años de desarrollo de telemedicina, consultas online y consultas en diferido en 144 centros en toda España con especialistas de referencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera. Íbamos subiendo de forma muy importante el número de consultas por telemedicina y la satisfacción de los pacientes era, la verdad, muy alta. No solo para consultas médicas, se utilizaba para consultas de enfermería, consultas de fisioterapia, incluso consultas, digamos, de psicología y de psiquiatría. En definitiva, da más accesibilidad a los pacientes este tipo de tecnología, pero es verdad
que tenemos que estudiar o terminar de definir muy bien sus indicaciones. Esto no será cuestión de un día, de una semana, ni de un año. Esto será motivo de discusión continua durante muchos años, como ocurre en otro tipo de herramientas o de situaciones en las que nos movemos en la medicina. Así que este es un campo para mí muy, muy interesante, en el que hay que explorar, en el que en absoluto nunca se ha pretendido desde el Servicio Andaluz de Salud, desde la Consejería de Salud, nunca se ha pretendido que sustituya a la consulta presencial. Creo que todos entendemos el motivo por el que nos lanzamos a un uso preponderante de la consulta de telemedicina, o priorizando la teleconsulta, para luego dar paso, cuando así lo decide el compañero médico facultativo, a una consulta presencial. Y toda, digamos, la polémica, entre comillas, que puede haber habido sobre este asunto, pues bueno, como siempre ha sido, yo entiendo, bastante sacada de contexto. En absoluto, jamás, nunca pretendimos adoptarlo como un elemento sustitutivo absoluto de la relación médico-paciente, sino coyuntural, para mejorar, para aprender y para ir evolucionando en la justa medida que cada tecnología, cada indicación, cada forma de relación que tenemos con nuestros pacientes, pues digamos, tenemos que ir explorándola y perfeccionándola. Así que bueno, yo me encantaría quedarme con vosotros a la discusión, aportar mucho, un tema que me apasiona. Como os digo, desde el año 2012 vengo trabajando en ello. En el 2014 hicimos una presentación en el Ministerio de Sanidad. Yo entonces compatibilizaba mi trabajo con pertenecer al Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad desde el año 2013 hasta el año 2012, hasta el año 2016. Estuve con 3 ministros y todos se interesaron mucho por la herramienta. Hay experiencias en toda España de cómo usarla, pero son experiencias muy pequeñas. Ya os digo que en aquel momento, en el año 12, en el año 14 presentamos la experiencia desde el 12, en el que desarrollamos muchísimos miles, creo que eran 60, 80 mil consultas en aquel momento, muchas. Ahora ya hemos hecho muchísimas más, ¿no? De teleconsulta, telemedicina, la satisfacción de los pacientes, la seguridad jurídica, la seguridad, digamos, del software, la encriptación de los datos y de la imagen, que es preceptiva para este tipo de relación, por aquello de la confidencialidad y porque la relación médico-paciente tiene que ser lo más privada posible, y poco más, que os podría decir mil cosas, que me encantaría quedarme, como digo, a escucharos y a poder luego aportar cosas que en este momento se me estén olvidando, pero que tendré ocasión luego, a través de Emilio, de tener un balance de la jornada y de las ideas principales que hayáis podido aportar, y tened por seguro que las estudiaremos y las intentaremos incorporar a todos estos procedimientos que os digo que se están trabajando para dejar la telemedicina en toda su dimensión, teleconsulta, videoconsulta o consulta, digamos, acompañada de pruebas complementarias, en el lugar que le debe corresponder para mejor accesibilidad del paciente, que ese es el objetivo fundamental, la mejor accesibilidad del paciente sin perder calidad asistencial ni perder capacidad de diagnóstico, con seguridad siempre para el paciente. Así que muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por haberme invitado a estar este rato con vosotros. Y Emilio, poco más. Pedirte disculpas otra vez por no poder quedarme más rato. Como veis, voy de viaje en coche y he parado para que no se vaya la cobertura, pero tengo que continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, estamos viendo que estás dentro del coche. Gracias por el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros, y no te preocupes que te pasaremos precisamente un resumen de todo lo que aquí se hable. Gracias, Muchísimas gracias. Y bueno, y darte la enhorabuena por la buena gestión
que por lo menos desde el Consejo pensamos que está haciendo de la pandemia. Gracias, Miguel Muchas Ángel. gracias, es muy difícil. Gracias. Gracias. Bueno, y sin más vamos a dar ya entrada al webinario. Primero vamos a tratar el tema legal. El tema legal que va a ser afrontado por don Manuel Pérez Sarabia. Don Manuel Pérez Sarabia creo que lo conocéis la mayoría de vosotros. Él es abogado, considerado una de las mayores autoridades andaluzas en derecho sanitario y en diversas áreas de competencia. Cuenta con una dilatada experiencia profesional. Actualmente es director del bufete Pérez Sarabia Abogados y, por supuesto, es secretario técnico del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y colaborador con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Manuel, muchas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, con la venia de mi presidente, saludaros a todos, a todos los miembros de la mesa, a todos los asistentes a este webinario y así al director gerente del SAS también. Y agradecer a Pfizer el patrocinio e impulso de esta jornada de formación para los profesionales sanitarios y para todos los profesionales que estén interesados en la materia. Y, por supuesto, al Grupo Euromedia Comunicación por la organización tecnológica y la infraestructura de esta jornada. También felicitar al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y a los colegios de médicos andaluces por la iniciativa de promover esta jornada y a nuestro presidente, por supuesto. El hilo conductor que vamos a utilizar, lo tenéis ahí en pantalla, a llevar esta charla a un contenido muy práctico para no aburrirnos con aspectos legales que pueden ser poco eficaces a la hora de una práctica de la telemedicina, y vamos a llevarlo al terreno para que os pueda servir a los asistentes de solución a los problemas que os podáis encontrar. En el año 2020, en el año 2010, la Agenda Digital Europea de la Unión Europea estableció que para el año 2020 tenía que haber un uso generalizado de la telemedicina en todos los países de la Unión Europea. Y efectivamente nos encontramos en el 2020 y así ha sido. Aunque desgraciadamente se ha visto acelerado esta aplicación por las circunstancias que todos conocemos del COVID y la pandemia. Asimismo, tenemos que decir que vamos a hablar de telemedicina y es muy importante en derecho y también en medicina llamar las cosas por su nombre. Tele, del griego distancia, medicina. Con lo cual deberíamos de empezar por una pauta legal fundamental, que es separar la telemedicina como acto médico de cualquier otra pauta que nos podamos encontrar que no sea respaldada por un profesional médico. Las 4 claves fundamentales que marcamos de inicio y que al final será una de nuestras principales conclusiones son cuatro cuestiones sobre las que se pueden reconducir todos los aspectos relacionados con la telemedicina. La primera es la relación médico-paciente, que se debe de ver fortalecida en esta situación de medicina a distancia. La seguridad y calidad, que ha dicho al director gerente del SAS, son imprescindibles para llevar un acto a distancia médico. La autonomía de la voluntad del paciente, que sea el paciente el que consienta en todo momento llevar a cabo este tipo de acto médico. Y la privacidad, la confidencialidad, la intimidad y el secreto. Hay que partir de una premisa, de una realidad que nos encontramos ante la 4ª revolución industrial, que es una revolución de la tecnología, la revolución de la tecnología 4.0. Y esto hay que ponerlo en relación con una cuestión esencial que los juristas no podemos obviar y que ni mucho menos los sanitarios. Y es que la dignidad del individuo es inviolable. Y esto lo establece el artículo 1 de la Carta de los Derechos Humanos, que, como ustedes saben, es una auténtica constitución a nivel internacional que después se ha visto reflejada en nuestra Constitución española. Sobre la dignidad pivotan todos los derechos fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la hora de llevar cualquier tipo de acto por medio de tecnología, y más si se trata de un acto sanitario, tenemos que tener en cuenta la dignidad en el sentido más amplio. Me gustaría que vieran esta fotografía, que aunque es amplia, pero que se quedaran con algunos de los principios que allí se reflejan. Porque estos son los principios que deben de orientar todo acto médico y todo acto de telemedicina. Son principios inspiradores ante cualquier sanitario, ante los cuales cualquier sanitario, en caso de duda, debe de situarse y podrá encontrar una solución en base a los mismos. Principios de seguridad del acto médico, de calidad, de accesibilidad, también se ha dicho antes, para que puedan hacer todos los pacientes, continuidad asistencial.
En cuanto a los derechos de los pacientes, respetar la autonomía del paciente en todo caso y la información es fundamental. La transparencia de la información bidireccional, tanto del paciente al médico como del médico al paciente. Por supuesto, la privacidad. Los principios clásicos y también modernos, los principios atemporales de beneficencia, no maleficencia y justicia del acto médico, proporcionalidad en la balanza riesgo-beneficio de llevar un acto mediante telemedicina, la confianza legítima del médico en el paciente y del paciente en el médico y, por supuesto, la autoridad científica y la responsabilidad del médico son las claves fundamentales. El marco regulador es un marco regulador que tiene una característica fundamental que es un marco fragmentado. No existe, como ustedes saben, en España una ley ni en Europa que regule expresamente la telemedicina. Pero sí tenemos que decir que la normativa europea nos reconduce a las organizaciones colegiales o a las organizaciones profesionales en Europa para regular esta materia. Concretamente, la Directiva de Consumidores excluye la asistencia sanitaria de su ámbito de aplicación y la Directiva 123/2006 de prestación de servicios desarrolla lo que se ha venido a desarrollar a través de la ley Omnibus en España y a través de la sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que vienen a atribuir la función pública de ordenar y regular las profesiones colegiadas, en nuestro caso de los sanitarios, las profesiones sanitarias, a los colegios profesionales en España y a las organizaciones médicas europeas. Esto es fundamental para que la organización médica colegial se tiene que ver con la autoridad de la función pública que le ha sido asignada de regular la telemedicina. Y, por supuesto, es la normativa propia del acto médico, sin ningún tipo de exclusión ni relajación. En Europa, señalar la Directiva 24/2011 de asistencia sanitaria transfronteriza, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y Derechos Digitales, el Tratado Fundacional de la Unión Europea, y así como otras directivas que también son de aplicación indirecta, como son las de obligaciones contractuales o no contractuales o implantables activos, aunque estas últimas directivas son de una mayor aplicación en el ámbito privado de la telemedicina, que también existe. Del ámbito internacional tenemos que destacar en la Unión Europea el principio de país de origen. ¿Esto qué significa este principio? Pues que un médico en cualquier país, que esté habilitado en cualquier país de la Unión Europea puede ejercer la medicina por telemedicina en cualquier país que no sea el suyo, rigiendo la normativa de su país. Pero también hay que tener en cuenta el principio consumatore, que significa que el consumidor, en este caso el paciente, tendrá derecho a reclamar ese médico tanto en su país de origen como en el país del prestador del servicio. Y esto hay que tenerlo en consideración a efectos del seguro de responsabilidad civil, que deberá de cubrir estas contingencias que se puedan dar en la medicina a distancia. En España destacaría principalmente las normas que figuran en la pantalla y sobre todo la Ley 41/2002 de información y documentación clínica y de autonomía del paciente. Esta ley es una ley muy cortita, muy práctica, de aplicación imprescindible para el acto médico, que deben de conocer todos los profesionales sanitarios. Así, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de la cual me gustaría destacar que recoge que los profesionales ejercerán con autonomía técnica y científica, con la limitación que establezca la ley y la deontología. De esta manera, si un profesional médico considera que un acto médico se puede desarrollar por telemedicina, está amparado por la Ley de Ordenación. Por supuesto, la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, la Ley Reguladora de la Firma Electrónica, que sería el modo ideal de realizar el acto médico y que garantizaría todos los derechos de los pacientes y también de los profesionales. Lo que pasa es que todavía, como ustedes saben, no está perfectamente implantada, o la Ley de los Servicios de la Sociedad de Información. El marco ético y deontológico. Esta es la otra pata sobre la que se regula la medicina y yo diría que es casi la parte principal. De esta parte tenemos que decir que no solamente el código deontológico vigente de la medicina, que es del año 2011, también los informes y doctrinas de las comisiones y la regulación de las asociaciones mundiales y de la Asamblea Mundial de Médicos, Comité Permanente Europeo de Médicos, destacando que en el año 2018 en la Asamblea Mundial de Reykjavik se estableció que la telemedicina es un acto médico como otro cualquiera, debiendo respetarse las exigencias propias de cada acto y de las normativas del país del paciente con un adecuado seguro de responsabilidad civil profesional que cubra en este país. Quiere recalcar la Asociación Mundial de Médicos que no hay ningún estándar que haya que relajar en el acto médico por telemedicina y, por supuesto, la aplicación de la Lex Artis
para cada acto médico. Nuestro Código Deontológico del año 2011, en revisión, lo primero que establece es que la telemedicina es contraria a las normas deontológicas. Si bien es cierto que más adelante empieza a suavizar esta negativa, estableciendo que es éticamente aceptable para una segunda opinión, para revisiones médicas, como un sistema de orientación de paciente mediante consulta telefónica o como una ayuda para la toma de decisiones, siempre respetando las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto. Asimismo, nuestro código obliga a los facultativos, a los médicos, a velar por un sistema sanitario de calidad, con suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos. Y eso es lo que ahora mismo estamos haciendo desde la Organización Médica Colegial en Andalucía, lo que se está haciendo pues con esta formación, por ejemplo. Pues velar porque se dé, a través de la telemedicina, en esta situación de pandemia, una suficiencia asistencial, pero con un mantenimiento de los principios éticos y sin que haya una merma. Dentro de esta doctrina deontológica, me gustaría destacar la labor de la Comisión Andaluza de Deontología Médica con un informe publicado muy importante que está publicado en la página web del Consejo sobre telemedicina y deontología, que establece un decálogo de pautas que deben de guiar al médico para hacer una telemedicina segura. También 2 informes emitidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. En este informe concreto de 10 de junio de 2020, en pleno confinamiento, en plena pandemia, y preveyendo la futura revisión del Código de Deontología Médica, se establece que es un verdadero acto médico que completa a la atención presencial y que en ocasiones puede sustituir al acto médico y otras veces completarlo, pero siempre ponderando beneficio-riesgo, lo que hemos dicho antes, la proporcionalidad. La opción de usar la teleconsulta debe ser consensuada con el paciente. Esto es fundamental y ahora lo vamos a ver. Asimismo, se tiene que asegurar la privacidad y siempre que haya voluntad y consentimiento informado del paciente que debe de constar en la historia clínica. Esto es una pauta normativa fundamental. Se debe hacer constar la autorización del paciente a realizar el acto médico por esta vía y debe hacerlo constar en la historia clínica. Es obligado que haya una identificación clara y fehaciente entre el médico y el paciente. Nos encontramos, después de haber hecho una pequeña visualización del marco jurídico, con retos y soluciones legales. Aunque el marco jurídico se ha fragmentado, tenemos soluciones. Pero para ello hay que partir de 3 premisas que son la seguridad del paciente, por supuesto, la primera víctima en caso de producirse un evento adverso, la seguridad del profesional, que es la segunda víctima, como ustedes saben, por el sufrimiento que le puede generar un error de este tipo, y por supuesto la seguridad jurídica de ambos, que ambos sepan en qué terreno se están moviendo. Y para esto hemos establecido un decálogo de retos prácticos para una telemedicina segura. La relación médico-paciente, esta es la clave fundamental. Como ustedes saben, la Organización Médica Colegial ha solicitado que la relación médico-paciente sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la importancia que tiene esta relación, que es insustituible y que se tiene que ver reforzada en el acto de la telemedicina. No solamente que la medicina a distancia no pueda mermar, sino que se tiene que ver reforzada esa identidad de confianza, identificación recíproca. Por ello es fundamental que el médico esté perfectamente identificado. El paciente tiene el derecho de saber con quién está tratando, al igual que el médico tiene el derecho y la obligación de saber con quién está hablando por esta vía. Nos encontramos en esta situación con problemas de la llamada brecha digital, problemas sociales, culturales o incluso económicos que puedan dificultar el acceso a la telemedicina por los pacientes. Son problemas que habrá que resolver y si no se pueden resolver telemáticamente, evidentemente habrá que acudir a la medicina presencial, no queda más remedio. Y en este sentido decir que hay doctrina que determina que la telemedicina puede dañar la igualdad por esta brecha digital. Pero es todo lo contrario, según mi punto de vista, y lo que se pretende efectivamente es al revés, poder llegar a zonas de difícil accesibilidad, zonas de difícil cobertura, en situaciones de pandemia, poder asistir al paciente sin poder verlo por riesgo para la salud del paciente o de las circunstancias que se conocen. Por lo cual es todo lo contrario a una ruptura. Segundo reto, la información al paciente. Debe ser bidireccional, clara, completa y veraz. Y es fundamental que conste el consentimiento del paciente en la historia clínica. Nos podemos encontrar con problemas del tratamiento, que un paciente ya en la medicina presencial, a veces para un paciente puede ser difícil entender
cómo debe de seguir una pauta médica o un tratamiento. Pues en la telemedicina, debido a las dificultades de las comunicaciones, esto se puede dificultar y esto el médico tiene que tenerlo en cuenta. Un exceso de confianza. Nuestro Tribunal Supremo en el 2003, en un caso de un ginecólogo, ya dijo que la actividad de diagnosticar como la efectiva de sanar han de prestarse con la aportación más completa y entrega decidida, sin regateo de medios ni esfuerzos. ¿Por qué? Porque no se puede prescindir de ningún requisito del acto médico presencial. El médico tiene que hacer un diagnóstico diferencial con todas las pruebas necesarias. Si el médico considera que hay alguna limitación, tendrá que subsanarla con la medicina presencial, remitiendo al paciente a un centro médico, incluso informando de esa limitación al paciente y que el paciente acepte esa limitación y se tomen las medidas necesarias para evitarlo. También puede haber una responsabilidad profesional por un mal uso de la tecnología o incluso por no usar la tecnología. Cuando un médico o un profesional tiene una tecnología en beneficio del paciente y no la usa de una manera negligente, también dice la doctrina que se le puede exigir responsabilidad por ese no uso. O incluso el desconocimiento de responsabilidades. Es fundamental que los médicos sepan que cuando son interconsultados, por ejemplo, en lo que llaman la teledermatología, la telemedicina secundaria, cuando es consulta entre médicos, a lo mejor el médico consultado piensa que no tiene obligación de anotar su propia historia clínica, simplemente con la información que le dé al médico consultante. Y esto no es así. El médico consultante y el consultado tienen obligación de hacer una historia clínica del paciente en la medida en que han intervenido en el proceso asistencial. Y, por supuesto, la ley ARTIS-ACOC es idéntica para el acto médico presencial y para el acto médico por telemedicina. Nos encontramos también con un nuevo reto por esta disrupción tecnológica en la que nos encontramos. Con el problema de ya lo hemos dicho antes, la dificultad de la ruptura médico-paciente, la industrialización de la telemedicina, encontramos que los algoritmos, el Big Data, la inteligencia artificial, el sistema de algoritmos nos puede llevar a procesos de respuesta diagnóstica mediante estos sistemas tecnológicos, quebrándose la relación médico-paciente, quebrándose el derecho del paciente a ser tratado por una persona en definitiva. Ahora mismo tenemos un baluarte todavía fuerte, que es el artículo 22 del Reglamento Europeo, que establece la prohibición de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado de datos. Es decir, tenemos derecho a que no seamos diagnosticados, por ejemplo, en el caso de la medicina, por un robot o por una inteligencia artificial. Tenemos derecho a que seamos, en última instancia, diagnosticados. La inteligencia artificial, el Big Data, la robótica son instrumentos en manos de los profesionales, pero nunca pueden tener autonomía que nos separe de esa dignidad humana que viene refrendada por el acto médico y por la relación personal. En este sentido, otro de los retos que nos encontramos en relación con lo anterior es precisamente eso. Tenemos que diferenciar la telemedicina de otros tipos de teleasistencia, la telesalud, APP de salud, otras profesiones. Cuando hablamos de telemedicina, estamos hablando de acto médico. Y detrás tiene que haber un médico colegiado, identificado, con su nombre y su especialidad. Si no, tenemos que hablar de otro tipo de sistema tecnológico. Y esta es la garantía, el acto médico. Y así evitaremos además de ser una seguridad, evitaremos problemas de intrusismo y de seguridad, de suplantación de identidad, con fines criminales o incluso con fines de venta de datos o otro tipo de fines ilícitos. Para eso es importante que estemos plenamente identificados. Sobre la incidencia de la información y la privacidad, ya el amplio desarrollo que hay de la normativa de protección de datos, con un sistema que tenemos en España en concreto y en Europa bastante bien desarrollado, con un marco normativo adecuado, a diferencia de otras normativas internacionales. Y hay una normativa que efectivamente pues, se prevé que se tiene que informar de la finalidad del uso de los datos, del responsable de los datos. Se tiene que hacer un análisis de impacto de los datos que son utilizados, porque son datos de salud especialmente protegidos. Usando sistemas cifrados y encriptados con contraseña. Ahora el doctor Sánchez Laguna nos informará sobre el Servicio Andaluz de Salud, que tengo entendido y conozco que están estableciendo unos sistemas muy seguros en este sentido, con verificación, con contraseñas de seguridad, donde se garantiza también la confidencialidad, la integridad, la autenticidad, la trazabilidad de esos datos, para que no se pierdan, que son fundamentales y son derechos de los pacientes. Y en este sentido me gustaría hacer una especial aclaración sobre la información, porque conozco que existen dudas
en el ámbito sanitario sobre la información. Hay que distinguir 3 tipos de informaciones que tiene derecho el paciente. Una primera información sobre el tema de protección de datos, que en el caso de la administración pública tendría que darlo, por ejemplo, en Andalucía el SAS, y en el caso de una empresa privada, pues el responsable. Es un tema de protección de datos. Y ahí después encontramos una segunda información que es sobre el uso de la telemedicina y limitaciones que tenga en su caso. Esta información la tiene que dar el médico y también la entidad. Son ambos responsables y debe de constar en el historial clínico, así como las razones que utilizan su utilización. Oiga, mire, yo le llamo mediante este sistema porque es más razonable para la patología que usted tiene y porque disminuimos el riesgo de contagio por el COVID. ¿Usted acepta, verdad? ¿Aceptado? Sí, yo lo acepto. Pues eso se debe constar. Y un tercer tipo de información, que es la básica, que es la del proceso asistencial, que la da el médico responsable al paciente y que también debe de constar en el historial clínico. Tras el COVID nos encontramos que hemos pasado de que la telemedicina sea una forma de practicar el acto médico complementaria a una alternativa. Una alternativa que no puede disminuir en ningún caso la calidad ni la seguridad. Así, el Real Decreto de 17 de marzo que declaraba el estado de alarma priorizaba el teletrabajo y así se han desarrollado las normativas de las comunidades autónomas y para disminuir la alta frecuentación y también en beneficio del paciente, que es otra de las claves importantes. Pero esta pandemia y esta normativa hay que tener en conciencia y en derecho que no legitima una disminución de los estándares de calidad. Por ello, la telemedicina, igual que la medicina presencial, tendrá que respetar los mismos estándares de la relación médico-paciente, la seguridad, calidad y privacidad. A modo de conclusión, pues hay que decir que la garantía de la telemedicina es el médico. Sin médico no existe telemedicina, que son los mismos requisitos y estándares de calidad que para la medicina presencial, que el paciente debe estar informado sobre los medios tecnológicos usados y sobre el proceso asistencial, dejando constancia de esto en la historia clínica y su consentimiento. Asimismo, de existir alguna limitación, se tiene que informar al paciente. Así, por supuesto, se deben de respetar los derechos de intimidad y privacidad y de identificación recíproca. Y garantizarse la disponibilidad, accesibilidad, integridad y trazabilidad de datos. Asimismo, debe de contar el proceso con el consentimiento del paciente. Yo añadiría a esta frase de Edison que el valor de la telemedicina es una buena idea, pero radica en el buen uso de la misma. No es una buena idea la telemedicina si no se hace un buen uso de ella. Y, por dar una imagen, me gustaría, todo lo que hemos hablado en esta charla se acaba reconduciendo a estas 4 claves, estas 4 leyes: la relación médico-paciente, seguridad y calidad, autonomía de la voluntad y privacidad. Por todo, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu aportación y gracias por la información legal y por la abundante legislación que nos has dado y por la llamada, la observación y por las relaciones de la telemedicina con la ética y la deontología. A continuación vamos a pasar a la segunda webinar, que es la teleconsulta en el Servicio Andaluz de Salud, en el cual va a ser dado por don Francisco Sánchez Laguna, que es médico especialista de medicina de familia, máster en informática sanitaria por la City University de London y que actualmente es el responsable del Servicio de Coordinación de Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de Salud. A mí, cuando estuve viendo el currículum de Fran, lo que más me llamó la atención fue que una frase suya que decía: mi vocación es la medicina, mi pasión es la informática. Muchas gracias, Fran, y tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias al Consejo Andaluz de Colegio Médico por invitarme a este acto y permitirme compartir y aprender de todos, y gracias a los asistentes que nos estén escuchando. Sí, bueno, lo de las frases, además, que la sorpresa para mi familia fue que hiciera medicina, porque yo siempre me ha gustado mucho de pequeño la tecnología, pero en secreto llevaba mi pasión por la biología y por la medicina y terminé haciendo esto, y al final me encontré, cuando llegué a mi primera consulta, vi un ordenador y digo, mira, mis 2 cosas unidas. Y bueno, esto me ha llevado a estos derroteros, ¿no? Yo lo que pretendía contar hoy un poco,
haciendo un pequeño ejercicio de retrospectiva de cómo empezó un poco todo esto, es como bien ha dicho nuestro gerente, herramientas que ya teníamos y algunas que hemos tenido que reinventar, nos han ayudado, bueno, y aunque ya existían, hemos empezado a normalizarlas y a utilizarlas en el Servicio Andaluz de Salud. En algunas ocasiones, pues sí que es verdad, debido a la necesidad, pero estamos trabajando también por normalizarlas y convertirlas en un estándar, digamos, ¿no? Desde que empezó la pandemia, cuando todavía todos estábamos en casa perdón, todos estábamos trabajando y todo, bueno, había mucha actividad, era una época en la que sobre todo había trabajo en aplicaciones móviles para el autodiagnóstico, sobre todo para dar información. Estaba en una fase en la que estábamos trabajando mucho sistemas de información, pero cambios en lo que es DIRAYA, por decirlo de alguna forma, nuestra historia clínica, no hubo. Pero voy a pasar la diapositiva. Pero llegó el momento del confinamiento, que fue como un gran salto. De repente todos en casa y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Estamos cada uno con nuestra burbujita en casa y bueno, se planteó el primer problema de cómo trabajamos desde casa, ¿no? Tradicionalmente siempre ha existido, la respuesta es la VPN, el conectarse a la red corporativa desde casa, pero bien es verdad que la VPN tenía un componente friki, por decirlo así, o de configuración que complicaba un poco las cosas. No solamente bastaba con configurarla, que ya tenía su historia, sino que no todos los módulos de DIRAYA funcionan de manera simple. Algunos tienen configuraciones incluso incompatibles entre ellos y bueno, hacía falta dar un mayor salto. Aparte de reforzar la infraestructura de VPN, que se vio claramente innecesaria, y reforzar la estructura de correo electrónico, que la Junta de Andalucía, porque esto es centralizado, tuvo que casi multiplicar por 4 la infraestructura de servidores de correo electrónico. Desde el Servicio Andaluz de Salud dimos un paso que para mí tuvo mucho impacto. Se creó, para trabajar desde casa, se creó la aplicación, bueno, el entorno que conocemos como SARAC, o como lo queramos pronunciar, y bueno, no deja de ser como una especie de menú de aplicaciones al que accedemos desde aparentemente Internet, no necesitamos ningún requisito especial, pero bien es verdad que cuando entramos ahí estamos en un entorno seguro, asegura nuestra identidad con certificado digital, esto sí es una condición que hay que cumplir por el Esquema Nacional de Seguridad, igual que en la VPN, pero se hace de una forma mucho más sencilla, es como cuando nos identificamos para hacer la declaración de Hacienda. El propio navegador nos pregunta por el certificado que tenemos instalado y entramos dentro. Una vez que estamos dentro, usamos nuestro usuario de DIRAYA, el que todos conocemos, y en base a nuestros permisos nos presenta un menú de aplicaciones que tenemos disponibles. En mi caso, como yo las tengo todas, porque las tengo que probar todas, pues sale un menú complejo, ¿no? Este es el de módulos clínicos, pero estará adaptado a cada profesional. Hay algunos profesionales que según su perfil pues tienen menos aplicaciones, incluso algunos perfiles que se han tenido que crear para la pandemia tienen una aplicación que se ha hecho específicamente para algunos grupos profesionales. Pues bien, esto nos plantea un menú de aplicaciones que se ejecutarán con la configuración necesaria de una forma absolutamente transparente para el profesional. Solamente pulsa el botón, se abre y todo funciona. La verdad es que esto es un gran logro. La aparente sencillez, la verdad es que disimula muy bien todo el trabajo que tuvo por detrás para ponerlo en marcha, pero yo creo que esto es un gran éxito de nuestros compañeros de CETIC que hay que poner en valor. Después también nos dimos cuenta, al dejar de tener presencialidad, que había un trasiego de documentos, aunque parezca mentira, la historia clínica es digital, pero hay un intercambio de documentos con los pacientes, como pueden ser pues, la entrega de analíticas, porque ellos quieran tenerla, o la entrega de partes de baja, de confirmación de las bajas, que de repente se perdió. Y los profesionales que encima se veían en sus casas ejecutando DIRAYA desde sus ordenadores, se veían un poco atrapados porque no se veían ni siquiera cómo sacar ese documento de ese entorno protegido para por lo menos intentar mandarlo por los medios que pudieran a los pacientes, ¿no? Y aunque tradicionalmente el entorno que tenemos disponible para los usuarios, la historia personal de salud, es Clic Salud, desde la que podemos ver nuestra agenda, nuestras citas, hacer cambios en ellas, ver nuestros informes, pues tiene, precisamente por la normativa que nos hemos obligado a cumplir, por el Esquema Nacional de Seguridad, el requisito de utilizar un certificado digital ciertamente hace que no todos los ciudadanos que quisiéramos hacer la misma. Es cierto que estamos trabajando, es cierto que, aunque lo he dicho así, no es así. La ley no exige específicamente un certificado digital, pero bien es cierto que sí exige que garanticemos la identidad, la correcta identidad de la persona que se identifica. Estamos trabajando en buscar mecanismos alternativos al certificado digital que garanticen, por supuesto, la seguridad y
esperemos tenerlos pronto. Pero mientras tanto había que salir y no lo teníamos, ¿no? Así que se inventó y se puso en producción otra plataforma que quizás bastante gente conozca, que es Mercurio. Mercurio no es más, en una aplicación igualmente sencilla, y muchas veces las cosas más sencillas, si son útiles, pues son doblemente bellas, ¿no? Que nos permitía sacar un documento generado en el entorno de Diraya, sacarlo al usuario de una forma segura. Se enviaba por SMS, y estamos trabajando para tener próximamente el envío por correo electrónico, un enlace de un solo uso, solamente se podía utilizar una vez, que además requería una contraseña adicional que se tiene que mandar por otra vía. Aquí podéis ver pues, lo que hay, ¿no? Envío la clave que se manda, con lo cual al ciudadano le llega un enlace, lo abre, el enlace tiene una duración limitada también, y escribiendo esa contraseña que se ha pactado por otro medio, puede acceder al documento que se le ha emitido, ya sea una analítica, un informe o un parte de confirmación de su incapacidad temporal laboral. A partir de aquí también se generó, bueno, hubo otra necesidad y se aprovechó también Mercurio. Como se ha mencionado antes, una digamos, de la telemedicina muy bien establecida y muy conocida dentro del SAS es la telederma, en la que, bueno, al paciente se le hace una foto de una lesión y se envía al dermatólogo para que la valore, ¿no? Después de la valoración del médico de familia, si considera que necesita la ayuda en la valoración de un dermatólogo, se envía. Claro, al no asistir los pacientes presencialmente, teníamos un problema, con lo cual se generó a partir del Mercurio también lo que llamamos la solicitud de documentos. En realidad se puede solicitar cualquier tipo de documento, pero básicamente se pensó y se orientó funcionalmente para que el paciente pudiera enviarnos una foto de las lesiones que estiman oportunas de manera segura, con lo cual automáticamente lo enlazábamos con telederma y podíamos emitir la consulta y que el resto siguiera funcionando igual, ¿vale? Y también, como ha mencionado el gerente, estamos trabajando, esperamos tener pronto, lanzado también desde Mercurio, desde esta plataforma, la videoconferencia. Hemos tenido algunas pruebas de algunas plataformas, algunos pilotos en Macarena, posiblemente incluso algún paciente la haya utilizado en estos pilotos que hemos tenido, pero todavía no es una plataforma extendida a nivel corporativo y estamos ya probando las últimas soluciones y esperamos tenerla pronto y también se lanzará desde aquí. Igualmente, con todas las garantías para permitir al profesional funcionar desde su terminal, desde su ordenador, si está en la consulta, o desde su ordenador, si está en casa, en teletrabajo, o desde su móvil, si fuera necesario. Permite esa comunicación doble, conectar de forma segura el móvil del profesional con el móvil del ciudadano. Y bueno, la última que nos queda por resumir, teleconsulta como módulo, en realidad también ya existía desde antes, pero se ha aumentado muchísimo el uso y se han creado nuevas formas de utilización. La teleconsulta, como bien ha dicho el gerente, servía originalmente para la consulta de atención primaria con atención hospitalaria. Venía a ser como una especie de derivación virtual en la que no hacía falta que el paciente se tuviera que trasladar físicamente a algo que se podía incluso a veces atender directamente con una consulta entre el médico de familia y el facultativo hospitalario o bueno, simplemente orientar mejor esa primera consulta, preparando un poco de, tengo un paciente con tal sintomatología, ¿cómo lo ves? Y a lo mejor el hospitalario dice, bueno, pues ponle esto o hazle tal prueba y me lo mandas, ¿no? La idea no es solamente, como bien ha dicho también el gerente y se ha dicho anteriormente, la teleconsulta no deja de ser una herramienta más y en ningún caso pretende sustituir nada, pero sí nos puede ayudar a complementar, a optimizar y a evitar desplazamientos innecesarios de las personas. Teleconsulta tenía, como digo, ese circuito, atención primaria, atención hospitalaria, muy establecido. Sobre todo, dentro de teleconsulta estaba la parte de teledermatología, lo que es el proceso de cáncer de piel, pero a colación de la pandemia pues se establecieron nuevos circuitos, como puede ser la consulta entre primaria y primaria, porque a lo mejor se quiera consultar con un compañero que tiene más conocimiento en algún campo determinado y no hace preciso consultar al nivel hospitalario. Esto todavía no está bien desarrollado, o sea, estamos en ello. Y otro que era la consulta hospital-hospital, que también lo ha comentado el gerente. En este caso, pues para que, por ejemplo, hospitales de un nivel asistencial o con una cartera de servicios menor puedan consultar con otros hospitales que tienen una mayor cartera de servicios. Por ejemplo, un hospital que no tenga un servicio de oncología y la oncología está atendido por profesionales que acuden temporalmente, pues puedan tener otro tipo de contacto o consultar con otros hospitales que tengan otros servicios como oncología radioterápica o para establecer interconsultas de este estilo.
Aunque es una consulta, aunque es una plataforma que puede parecer que es independiente de Diraya, en realidad forma parte, está incorporada dentro de Diraya, y cada vez se están estableciendo más integraciones para que, como bien ha dicho Manuel, quede rastro en la historia clínica de este acto, y no solamente quede rastro documental, porque los informes que se producen también se incrustan en la historia clínica, sino que además esté integrado en el flujo de trabajo de los profesionales. Cuando se produce una teleconsulta, se genera una visita en las agendas correspondientes de los profesionales, de forma que, bueno, pues tengan su tiempo y las cosas trabajen como están acostumbrados a trabajar y tengan tiempo adecuado. Básicamente, de teleconsulta creo que ya no tengo más nada que decir. Yo pretendía dar una visión muy rápida de todo y, bueno, quizás dar más lugar al debate o a las preguntas que se puedan dar. Yo estaré atento aquí, porque me gusta de Zoom estar participando y escribiendo, y también estar atento al canal de YouTube a lo que podáis preguntar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran, por tu aportación. Muchas gracias por la cantidad de datos que nos has dado, sobre todo por la videoconferencia, que es lo que más llama la atención, lo que nos han preguntado muchos pacientes, que cómo puedo yo conocer a mi médico si no sé quién es, y cómo me puedo identificar a mi médico, o cómo yo como médico puedo identificar a un paciente. Ese es un gran problema al que tenemos que enfrentarnos. Bueno, pues para terminar, vamos a hablar de la gestión de la teleconsulta en época de pandemia. Vamos a hablar desde el punto de vista psicológico de cómo afecta al médico o cómo afecta también al paciente la consulta, y para eso tenemos a Hernán Cancio López, que es psicólogo clínico. Bienvenido, Hernán. Hernán es máster en Psicología de la Salud, es director técnico del Instituto ANTAE, especialista en counseling y formador especializado en comunicación para el personal sanitario. Pero no solamente eso, está considerado una de las mayores autoridades españolas precisamente en la psicología y en la telemedicina. Hernán, tienes la palabra. Bueno, os agradezco lo primero la invitación y quizá me gustaría retomar lo que decías tú antes, Emilio. Vamos a ver, yo os voy a hablar de la principal herramienta que existe actualmente para poder atender a los pacientes, y esa herramienta sois vosotros mismos y vuestras propias capacidades de generar confianza, de saber explorar y demás. No confundamos los medios con los fines. El fin en sí mismo, esto no es más que una herramienta más para... Y ahora veremos que me gustaría hablaros de algunas habilidades. Esa idea de volver la relación médico-paciente patrimonio inmaterial me parece maravillosa. Yo ahora os voy a tratar cómo trasladar esa relación médico-paciente o qué habilidades son necesarias o os pueden ayudar a manejar o gestionar mejor la consulta en el día a día. ¿Por qué? Porque hay cosas que se mantienen. Es decir, los fines no cambian, pero sí que hay determinadas habilidades o cuestiones que puede ser conveniente modificar. Lo primero que me gustaría decir es que esto requiere una adaptación y es un cambio cuando nos ha pillado muy cansados, particularmente a vosotros. De repente, con una sobrecarga derivada de la pandemia, de repente se me da vuelta la tortilla y lo que era una pequeña porcentaje de mi consulta pasa a ser un montón. Y nos hemos dado cuenta también que no es lo mismo atender presencialmente que atender telefónicamente. Hay un esfuerzo cortical muy distinto. ¿Vale? No es lo mismo hablar presencialmente. Todo nuestro cerebro ha evolucionado biológicamente en una comunicación que inicialmente fue no verbal. No empezó siendo verbal. ¿No os habéis dado cuenta cuántas veces notáis que no escucháis bien porque el otro tiene una mascarilla? ¿No nos damos cuenta acaso que oímos con los ojos también en parte? Porque está generado toda esa sincronicidad neuronal por teléfono, no se produce. Yo hoy me voy a centrar en el teléfono. Como bien decían mis compañeros antes, hay distintos niveles de teleconsulta y yo, por ser lo más práctico posible en estos minutos, me centraré con esto. Por eso, precisamente porque es más agotador, os voy a sugerir que no os dejéis y peguéis un atracón todo junto y cada 40 minutos, cada rato, levantaros de la silla, mirar por la ventana, haceros una respiración diafragmática. Es agotador la atención telefónica y derivado de esto, ignoro cómo estáis en el SAS. Yo
voy viajando por todos los sistemas de salud de España, es muy importante en la medida posible tener auriculares y micrófono y tener las manos libres. Realmente estar varias horas con el teléfono en el oído acaba no solo con la paciencia, sino con los músculos, los hombros de cualquiera de nosotros, ¿vale? Por eso sí que os diría, y una siguiente cosa en esta introducción, transmitiros, vamos a ver, es un área en construcción. Nos ha pillado a todos de sopetón esta pandemia, tanto a nosotros como a los pacientes. Esto es un área en construcción, lo digo porque seamos benevolentes tanto con nosotros mismos como los pacientes. Sé que muchos pacientes nos contestan, no están en casa, o como el otro día contaba un compañero que de repente se pone a hablar por el teléfono con el paciente y escucha la cisterna detrás, que es decir, está generando algunas situaciones para las que no estábamos preparados y estamos aprendiendo. Otra cosa que es importante, porque genera mucha inseguridad cuando lo compartís en muchos de los talleres que hacemos, que generan mucha inseguridad a veces. Ante la inseguridad, y esto lo expresaba muy bien el compañero abogado, ante la inseguridad presencial. Esto no sirve para todo. Y si en el momento en que a ti te suena la alarma clínica de que no, es no. Y una cosa que también puede ayudar, así como la consulta presencial tiene un ritmo medianamente continuo, la atención telefónica tiene un ritmo totalmente discontinuo. No sé si habéis observado que hay días que avanzáis un montón, parece que todo va miel sobre hojuelas, y hay otros días que es que todo va mal. Lo digo porque es totalmente irregular. Y esto es así. Hay días que me cogen todos el teléfono, hay otros días que no. Fijaros, lo decía el gerente antes también, los ingleses han estudiado bastante la atención primaria con el teléfono, han probado incluso como primera consulta y demás. Y una de las conclusiones que nos muestra la evidencia es que no es más coste efectiva que la presencial, no es más barato para el sistema. Son otras las razones que nos pueden llevar de accesibilidad, pero no es más barato. Realmente muchos de vosotros tenéis la sensación de que incluso si contamos la preparación previa, porque me tengo que leer bien la historia antes de llamar, quizá me cuesta hasta más tiempo una llamada telefónica o la atención telefónica a veces que la propia atención presencial. Lo digo esto porque efectivamente la satisfacción de los pacientes es bastante elevada, obviamente todos tenemos casos que no, pero que no es más coste efectiva para el sistema, no se tarda menos en atender. Ahora bien, bien gestionada la teleconsulta, o espero cuando ya llegue la videoconsulta, nos puede quitar un montón de esas pequeñas cosas de recetas y demás, que os deje espacio y tiempo con una gestión inteligente para dedicar a la consulta lo que de veras importa en primaria. Tener quizá, porque pueda limpiar la consulta, digo, mirando al futuro y mirarlo con cierto optimismo, ¿vale? Como os comentaba, hay algunas habilidades que se pierden porque en esta herramienta se pierde y hay otras que permanecen. Yo, sobre todo, muchas veces comentáis la diferencia o la dificultad cuando no tenemos la conducta no verbal del paciente enfrente, y eso a veces genera una cierta incertidumbre por parte del profesional. Lo que os comentaría con esto es verdad que eso es un hándicap, pero también es una oportunidad, porque con la experiencia clínica tendemos a interpretar los gestos no verbales del otro sin tener que preguntarlos, y si algo nos enseña la atención telefónica, y os invito, es a no interpretar ni presuponer nada como médicos, explorar y preguntar. No interpretemos, porque muchas veces entendemos en los gestos que la persona nos está comprendiendo lo que está diciendo, pero quizá te está haciendo el gesto para animarte a seguir hablando por mero respeto a la figura como médico, no porque esté comprendiendo, y podemos interpretar muy mal las señales no verbales. Por eso sí, transmitiros que el teléfono nos obliga a tres cosas que os voy a transmitir. Una, no se puede con el ya que, y me pongo en la consulta de primaria, ¿cómo se dice?, exploración paralela y lateral de subtemas que salen. La atención telefónica o la teleconsulta tiene que ser muy directiva y estar orientada a unos objetivos muy claros. Y yo os voy a proponer ahora cómo gestionar esto con el paciente. Y si hay otra llamada, o ya que está usted, doctor, me deja que le cuente ahora lo que le pasa a mi mujer, todo eso os puede desmadrar totalmente la agenda. Es muy importante ser directivos, pero también os voy a decir, aparte de directivo, en el sentido de orientado a un objetivo, necesitamos ser más participativos. Mirad, actualmente vamos a llamar, la capacidad media de un sujeto del siglo XXI de mantener la atención está en 8 segundos ante un mismo estímulo. Si soltamos parrafadas informativas por teléfono, y sobre todo si las soltáis a la velocidad en que soléis pensar vosotros,
la mayor parte de la gente se pierde antes, se bloquea y no sirve la conversación para nada. Evitar los discursos informativos por teléfono e intercalar continuamente preguntas que generen coparticipación e interactividad con el paciente. ¿Cómo ve esto que estoy diciéndole, Manuela? ¿Cómo le encaja esto, Paco, que le estoy comentando respecto a su EPOC? Constantemente y evitar en la medida de lo posible los discursos informativos porque la gente desconecta. Fijaros, relacionado con esto también es importante entender que si habláis a la velocidad que pensáis vosotros, y a veces con la prisa que hay ahora mismo es fácil de entender, la gente no os puede seguir. Tenéis un nivel de cultural alto. En la población media española, sabéis que hay un 30% de la población que tiene dificultades con la lectoescritura. No es que no sepa leer y escribir, pero no tiene una operación simbólica cognitiva como la vuestra. Si vosotros habláis a la misma velocidad que pensáis, os sigue muy poca parte de vuestros cupos. Hay que hablar más bajo, hay que hacer frases mucho más cortas y si observáis, yo vocalizo mucho más, incluso aunque esté en un Zoom, porque incluso en el Zoom la parte auditiva prima incluso sobre la visual muchísimas veces. Por eso, intentar evitar los discursos largos y hacer partícipe con pequeñas preguntas al principio o cuando acabas cada frase. ¿Cómo lo ve? ¿Le encaja? ¿Se ve capaz de tomar la medicación? ¿Le entiende lo que le estoy comentando? Porque de esta manera vas generando interacción, ¿de acuerdo? Una cosa que siempre surge en estos temas, por daros habilidades prácticas, cómo abrir la llamada y sobre todo cómo conseguir reconducir cuando el paciente se va por las ramas. Que esto siempre nos suele surgir en estos temas cuando se nos pide ayuda. Lo primero, obviamente no es lo mismo la llamada proactiva que reactiva. Una cosa es que te llamen y otra cosa es que llames tú. Me voy a poner en que llamas tú, ¿vale? Hola, Carlos, el objetivo de esta llamada... Hola, soy el doctor González, nos presento, estoy hablando con el señor Antonio Gutiérrez. Sí, hola Antonio, mire, soy el doctor y supongamos que lo conocemos, ¿vale? Ahí le marcamos directamente el objetivo de la llamada, ¿vale? Mire, el objetivo de esta llamada era averiguar cómo están sus niveles de saturación o el objetivo de esta llamada era ver cómo está su fiebre. ¿Le parece bien? Si el paciente dice que le parece bien, ya hemos cerrado el objetivo. En el momento en que el paciente se os va, mire, ya que está aquí, tengo un problema con la baja de mi nieto o cualquiera de esas cosas, los yaques benditos de la primaria, en ese momento le cortáis con mucha educación, decir, mire, Antonio, discúlpeme, pero tenemos poquito tiempo y me gustaría que nos centráramos en sus problemas pulmonares. Si quiere puede pedir otra consulta para el tema de su nieto o para el tema de su mujer, pero es muy importante al consensuar el objetivo en un principio con el paciente y pedirle si le parece bien. Luego lo podemos traer al huerto en el momento en que se vaya. Por eso os invito, una cosa es que seamos médicos que hagan participar a la gente y otra cosa es no reconducir la conversación y ser, como se dice, efectivos y responsables con nuestro tiempo. No es lo mismo a consulta, me pongo en médico de primaria, que pueden salir temas laterales. Hay que ir a tiro fijo. Una sugerencia también, cuando habláis, el objetivo de esta llamada, por ejemplo, es ver sus niveles de glucemia y cómo están manejando la diabetes. Me pongo con un paciente. Lo que suelen recomendar los expertos es dejarle soltar el rollo 40 minutos, un minuto al principio, que se desahogue, que se desfogue, que baje la activación de la amígdala y entonces ya empezáis vosotros con vuestras preguntas a dirigir. Si taponáis demasiado pronto, la gente con su emotividad no va a procesar información. Os recuerdo que es algo que a veces se nos olvida en medicina y en la atención con el paciente. Cuando está activada la amígdala, el córtex está bloqueado. O sea, una persona nerviosa no procesa información cognitiva. Es mucho más sutil. A ver, María, le noto un poco preocupado, nerviosa. ¿Qué le sucede? Pues mire, doctor, es que estoy muy asustada por ta. En el momento que desahoga, se apaga la amígdala, entonces tiene el córtex en condiciones de permeabilidad. No saltéis la emoción. Esto por dos razones. Una, para que la persona esté en condiciones de escucharnos y dos, para ganárnosla. ¿Se puede generar confianza por teléfono? Pues sí, igual que presencialmente. Digo, obviamente con sus diferencias. ¿Cómo? Pues como siempre ha sido en la medicina. Cuando yo siento que el médico le importo como persona, cuando siento que el médico presta atención a cómo me siento emocionalmente, la confianza se abre. ¿Qué tal está llevando todo esto del confinamiento, Paco? ¿Cómo están sus ánimos? Pues, doctor, con una pregunta tonta a veces generamos un vínculo de confianza. La gente, y por simplificar lo complejo,
las personas cuando se sienten atendidas como personas, más allá de su problema o patología, generan confianza, ¿vale? Y ahora que nos estamos dando cuenta, justamente con todas las técnicas tecnológicas de neuroimagen y demás, porque ahora le ponemos técnicas de neuroimagen a un médico y a un paciente cuando están hablando. Fijaros qué interesante, cuando nosotros generamos vínculo con el paciente, es decir, le acogemos emocionalmente, y eso se puede hacer por teléfono, el cerebro del paciente segrega oxitocina. Y cuando segrega oxitocina, la confianza hacia lo que está escuchando aumenta. Pero cuando tengo una persona fría e implacable del otro lado, digo, muy centrada en una cosa, el cerebro se activa la amígdala y, lógicamente, cuando uno está activado nerviosamente, un mamífero no confía en lo que está escuchando, tiende a desconfiar. Por eso es muy importante en este caso centrar muy bien el tiro. Y si notáis que está nervioso, no lo taponéis. A ver, ¿qué pasa? Que le noto un poco enfadado, Manolo. ¿Qué pasa? Que le noto un poco nerviosa, María. Dejadle soltar 20 segundos. Lo vais a ganar con tiempo, aparte de esto del vínculo de confianza, para que su cerebro, como os comentaba, esté en condiciones de poder escucharos correctamente, ¿vale? Yo creo que se puede empatizar por teléfono. Y yo voy a cambiar la definición de empatía. Empatía es reconocer lo que siente el otro, no sentir lo que siente el otro. Eso es una forma de colonización psicológica que no tiene ningún sentido. O sea, yo puedo reconocer que mi paciente o el paciente está nervioso y transmitírselo. Con eso vamos a considerar que es una empatía profesional. Esa exageración de que el médico tiene que sentir lo que el otro siente, ponerse en sus zapatos, no creo que ni siquiera sea clínicamente adecuado, porque justamente es vuestra distancia, aunque sea acogedora, la que permite una aproximación racional a los problemas. Por eso reconocer y explicitar lo que el otro siente, vamos a considerar sería la empatía clínica. Le noto un poco triste, le noto, María, por la manera que me está hablando, que no está muy convencida de lo que me está diciendo. Todo este tipo de comentarios, volver lo empatía y lo no verbal, verbal. Esa es la clave que de alguna manera nos puede ayudar. Y una herramienta que os quiero hablar, que también es muy conveniente en la consulta presencial, y es la pregunta abierta. El ser capaz de provocar en los pacientes un proceso interno, que es mucho más fácil. María, ¿a qué cree que se debe que tenga el azúcar tan elevado? En vez de María, ya sabe que el azúcar elevado, y soltar el rollo informativo, preguntar. Carlos, ¿se ha planteado dejar de fumar últimamente? ¿Cómo está el tema? ¿Vale? No, el tabaquismo a su edad y debido a los problemas de tensión que tiene son muy relevantes, aparte ha tenido un problema cardiovascular, nada. Carlos, ¿qué efecto cree que tiene sobre su salud el tabaco con el problema cardiológico que usted tiene? Hacer preguntas abiertas, focalizadas por teléfono, os va a ayudar muchísimo, porque creo que es muy útil esto para poder, sabe la consecuencia que tiene ponerse mal esta medicación, María, conoce las consecuencias que tiene el sobrepeso para la salud, quiere que comentemos un poquito, porque esto, generar interactividad en el teléfono, os invitaría a ser menos discursivos y más interactivos por teléfono, para no perder la atención de la gente. Y mucho más si la persona con la que estáis tratando tiene un nivel cultural distinto al vuestro, ¿vale? Y siempre proponer, no imponer los cambios. Nos estamos dando cuenta, igual que en la investigación de otras cosas, y esto, cuando el facultativo o una figura de autoridad te impone un cambio que tiene que ver contigo, la motivación es muy escasa. La motivación intrínseca, que es la buena, debe surgir porque la persona decide por sí sola hacer un cambio en su comportamiento. Por eso nosotros eso lo podemos despertar por medio de preguntas, por medio, mire, si quiere dejar de fumar, si quiere mejorar el control de su glicada, si quiere bajar de peso, yo estoy aquí para ayudarle, pero no tiene que bajar de peso, ni es muy importante que hagamos algo ya con este tema porque le va a dar un patatús, ni cosas de esas que acaban revelándose contraproducentes. Lo digo esto por proponer y usar la pregunta, ¿vale? Y ya para acabar, me gustaría que siempre, digo, por intentar ser lo más práctico posible, ¿cómo asegurarme que he entendido lo que ha dicho el paciente? ¿Y cómo asegurarme yo que me ha entendido él? Que esto es algo que lo veíamos antes tanto desde el punto de vista del derecho, digo, de la seguridad y la información, como desde el punto de vista clínico, es muy relevante. Lo primero que os invito es aprender a resumir. A ver, cojo el teléfono. A ver, si la he entendido bien, María. Esta fiebre empezó el martes, después de que estuvo en el campo y empezó a tener tos al día siguiente y luego estuvo 2 o 3 días muy mal y luego ya se le quitó. ¿Es así? O sea, devolvéis en una frase lo que os ha comentado el paciente y comprobáis que
que la recogida de información es correcta. Esto tiene dos funciones. Una, que la hemos escuchado a la persona para que no repita una y otra vez lo mismo, y cerráis, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que me ha entendido a mí? Mire, Carlos, para mí es tan importante este tema de los aerosoles, me pongo cualquier cosa, ¿vale? Que veáis, que quiero ahora que me cuente usted cómo, cuándo y dónde se los tiene que poner. Vamos a invertir el rol. A ver, María, cuénteme por qué es tan importante controlar ahora bien los niveles de azúcar, dado los problemas de salud que tiene. Pues mire, doctor, es importante y aquí ganamos dos cosas. Nos aseguramos que nos ha entendido y las personas imprimen muchísimo lo que ellos mismos dicen. Nadie opone resistencia a lo que ellos mismos dicen. Por eso es tan importante despertar, tanto presencial como en telefónica, por medio de preguntas. Y ya para acabar, me gustaría daros una sugerencia. Sé que es muy humano y todos nos pasa, dejamos lo peor y lo más difícil para el final. No sé si somos todos humanos, ¿vale? Todos los pacientes, cuando tú lees Paco Martínez, ya se te activa la amígdala de médico porque sabes que es un paciente fastidioso para ti y lo sueles dejar para el final. Os invito a que no dejéis lo más duro y lo más difícil para el final. Tampoco el primero, ¿eh? Poneros el primero, que sea alguien con el que conectáis bien, pero el segundo o el tercero, ¿por qué? Porque así la mañana se os hace cuesta abajo. Es agotador. Mirad, muchas modelos actuales nos estamos dando cuenta que la capacidad de autorregularse emocionalmente es una energía finita. Yo tengo, y lo sabéis, yo tengo mucho más paciencia a las 9 que a la 1:30 si llevo toda la mañana. Por eso, trabajar con los difíciles por la mañana pronto, porque es que tenéis una energía y os va a costar muchísimo menos autorregularos para poder llevar la conversación. Y sí que me gustaría terminar. Esto no es más que un medio, los fines de las medicinas siguen siendo los mismos. No caminamos por las zapatillas, son los pies los que caminan. Quiero decir, las zapatillas obviamente ergonómicas, Nike Super Air, nos facilitan las cosas. Y incluso ya tenemos zapatillas para el monte, zapatillas para tenis, pero es la maravilla ergonómica de los huesos, los dedos, el pie, lo que hace que camine. Y eso no va a cambiar nunca. Y eso que es vuestra propia capacidad de conectar y de tratar a los pacientes. Nada más, ¿eh? Muchísimas gracias. Emilio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Hernán, de verdad, ha sido delicioso tu presentación. Yo me he quedado con un centro precisamente de lo que has dicho, la empatía tan importante y tan necesaria precisamente en la relación médico-paciente. Y sobre todo eso no dejarlo más duro para el final. De verdad que lo considero importante. Sí, muchas gracias. Pues mira, muchas gracias y ahora damos entrada al turno de preguntas. Un momentito. Un turno de preguntas. Yo te preguntaría a ti, Hernán, ya que estás aquí, ¿cómo gestionamos al paciente agresivo? Vale. El paciente agresivo, yo lo primero que os diría, no lo toméis a título personal, no es contigo, es con la institución, con la situación, no entréis al trapo. Y aparte ahora mismo yo lo que estoy percibiendo, como estáis agotados, estáis poniendo de vuestra parte, ofende muchísimo más a un paciente incomprensivo que de alguna manera se coloca en primer lugar, quiero decir, una persona con una falta de civilidad. Y eso nos hace entrar muchísimo al trapo. De verdad, no perjudica, dos no discuten si uno no quiere. Es muy conveniente en este sentido preservar vuestro estado anímico. ¿Yo qué os diría con esto? Dejar que vacíe la amígdala un momento, digo hasta que baje, no empecéis a defender o no os pongáis a la defensiva y luego disco rayado. Mire, lo lamento, Carlos, pero por desgracia ahora mismo no podemos atenderle presencialmente. Ya sé que le gustaría, pero no podemos. Es que... Mire, lo lamento, Carlos, pero por una cuestión de seguridad. Yo como médico no veo que su situación clínica tenga que venir a una consulta presencial y ya, pero sí que os diría... No es algo personal. Dejar que rebote en vuestra bata, no lo hagáis propio, no sé si me explico. Vuestro corazón personal. Obviamente uno se enfada con la mujer o con el amigo o el hermano porque te habla a ti, pero el paciente da igual el médico al que hablara. Digo, tomarlo como algo profesional, que resbale en la bata. No llegue a vuestro corazón, es lo que quiero transmitir. Y ahora que estamos sensibles más, porque sé que estáis haciendo mucho esfuerzo y a veces te molestan mucho esos comentarios, ¿verdad? Que de ingratitud, no sé cómo llamarlo. Por eso es tan importante, mirad, ahorremos energía y gastémosla en lo que vale la pena. Sí,
Y otra pregunta que nos han hecho, nuestro estrés postraumático a las agresiones verbales telefónicas, ¿cómo lo gestionamos? Vale, estrés postraumático es mucho título, ¿vale? Yo lo podemos llamar, si queréis, respuesta fóbica, si me permitís bajarle 4 grados al asunto, porque estrés postraumático genera un trastorno disociativo con determinados tipos de cosas que entiendo, ¿vale?, que es otra cosa porque al final te condiciona una respuesta fóbica. Yo ahí, ¿qué diría? Es muy importante trabajar el autocuidado en vuestra profesión y a veces no cuidamos nuestros recursos internos. Digo, trabajarnos la comunicación, la autorregulación emocional. No es algo que uno aprenda, digo, de un día para el otro. El autocuidado del médico es muy importante para poder trabajar esto. Y lo digo, lo primero es hacernos responsables de nosotros mismos. Una cosa es la gente y otra cosa es cómo yo decido responder a la gente, que es mi poder. Y sobre todo por ahora, el médico es el que manda la relación médico-paciente. Os lo digo por este caso. Yo ahí, otra cosa es cuando ya hemos vivido experiencias muy traumáticas con el COVID y estamos cansados. No quiero decir con esto, pero es que importante cuidarse. Yo no lo llamaría estrés postraumático, pero sí lo llamaría, al final, todo eso va haciendo mella. Por eso es importante protegernos de eso. Y la mejor manera de protegerlo de verdad es tener habilidades de comunicación para no entrar al trapo y resolver las cosas rápido y no calentarse. Es parte de los que trabajamos cara al público, parte de nuestro trabajo es que hay un pequeño porcentaje de gente que es así y lo hemos de aceptar, no va a cambiar. En Cádiz, yo vivo en San Sebastián, en Senegal, en Islandia, siempre habrá. Lo digo por aceptarlo también un poco. No sé si respondo, dime, Emilio. Creo que responde. Gracias, Hernán. Y una pregunta para Fran. ¿Qué aplicación? Bueno, la aplicación Mercurio es interesante, bonita, pero ¿qué aplicación práctica está teniendo en primaria? Ya, no, es que tenía que activarme el audio. Bueno, aplicación, la verdad es que no tengo estadísticas de uso real, pero sí por los comentarios de compañeros y peticiones de mejora y tal, entiendo que se está utilizando bastante. Me llegan preguntas, normalmente por canales informales, de la gente que me conoce o me escribe y tal. Y ya te digo, sobre todo, al principio Mercurio tuvo un caso de uso muy concreto, que era el envío de documentación y prácticamente como un piloto que se empezó en Macarena, pero poco a poco nos iban llegando lluvias de peticiones de, oye, ¿cómo enviamos documentación? Porque el envío de documentación lo he simplificado mucho por no entrar en detalle, pero Diraya vía Sarac no estaba preparado para que la generación de documentos estuviera disponible para Mercurio. Hubo que trabajar al respecto para crear una impresora virtual, por eso no quería entrar al detalle, para que toda documentación que se pudiera generar en Diraya se pusiera a disposición automáticamente en la carpeta personal del profesional y a su vez estuviera a disposición de Mercurio. Todo esto iba viniendo de que lo hacíamos, por ejemplo, para el parte de lesiones y venía, oye, ¿y por qué no para MPA? Oye, ¿y por qué no para? Y eso te da un poco la sensación de que estaba teniendo uso porque cada vez nos llegaban más peticiones, ¿no? Y después vino lo de la petición de imágenes, que se convirtió en la petición de ficheros. Y bueno, yo también iba haciendo vídeos. En aquella época estuve muy activo, también la ventaja que tiene estar en casa, ¿no? En generación de documentación, de manuales y tal, que íbamos publicando en el blog del servicio. Y bueno, ahí tengo mucha retroalimentación y mucho feedback de que se estuvo utilizando y de que entiendo que se percibió como una ayuda. Por eso el mencionarlo. Ahora bien, estadísticas puras de uso, hay más pillado. Tendría que consultarlo. Bueno, y oye, yo llevo desde el principio, instalé la aplicación Radar COVID. ¿Qué resultado está dando la aplicación? Bien, la aplicación Radar COVID en realidad es un proyecto nacional, es un proyecto que inicia y que lidera el Ministerio. Lo que tenemos que hacer las comunidades es terminar de cerrar la última parte del circuito, que es la que consiste en entregar un código, el código para la activación. Para mí, como autocrítica, o crítica al Ministerio, autocrítica porque yo entiendo que todos somos parte del mismo sistema, ¿vale? Y como autocrítica nosotros creo que a Radar COVID le ha faltado muy poco de difusión. Nosotros tuvimos alguna charla y en algún debate participé en el que se intentaba precisamente dar tranquilidad. Lo sorprendente es que con Radar COVID en muchos casos se generan unas desconfianzas que ni de lejos
tenemos con las aplicaciones que tenemos y que estamos aquí dando datos, Facebook, Instagram, no sé cuánto, eso no nos plantea ningún problema. Y sin embargo, una aplicación gubernamental en el panorama, en un esfuerzo internacional hecho por las dos grandes tecnológicas que lideran el mercado de los móviles, y eso nos genera desconfianza e incluso también ha generado hasta picaresca de gente que ha utilizado ese código sin tenerlo. Se ha traficado con códigos de activación para tener la activación, para conseguir una PCR que cuando estaba limitado no se tenía. Es decir, que la verdad es que sorprende mucho no todo lo bien que hubiera sido deseable, y entiendo que ha sido por una falta, por una apuesta fuerte en la comunicación y la concienciación. También que nosotros mismos, los propios profesionales, muchas veces no lo conocíamos. Teníamos que haber sido los embajadores que damos a los ciudadanos, y somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y que saber explicarlo bien. Y este es el problema que siempre comento con todo, no solamente con Radar COVID, sino con todas las herramientas que he comentado, que también tiene su parte, como todo, ¿no?, su parte oscura. Y es que habitualmente nos deslumbramos por lo tecnológico y olvidamos la parte humana y la gestión del cambio, y de explicar y de hacer comprender a la gente el porqué, lo útil que es. Se empezó mal, y muchas veces una mala sensación de inicio ya hace que sea muy difícil tragarlo. Y me conozco un montón de gente que dice que yo no me instalo eso porque Google me está persiguiendo, o el gobierno, ya depende del color de cada una de las ideas, y esto es porque lo han cogido el gobierno para monitorizarnos, no sé qué. Y tú intentas explicar por todas las vías posibles que eso no es así, pero ya hemos perdido la oportunidad. Y está habiendo uso, ¿eh? Quiero decir que nosotros emitimos códigos, o sea que tenemos las estadísticas porque el Ministerio las pregunta cada mes, pero ya no puedo saber porque la siguiente pata de información la tiene el propio Ministerio. Y bien es cierto que aunque han dicho que iban a compartir información, y yo entiendo que esto debería ser información pública, por lo menos yo no la he visto, no he percibido que la estén. Entonces ahí estamos fallando muy mucho en lo que se suele fallar en esto, en la parte de comunicación, de gestión del cambio y en la parte humana. Bien. Gracias, Fran. Yo es que el problema es que yo estoy desde el principio en Radar COVID y no he recibido todavía nada absolutamente. Y eso es una percepción que no la tengo yo, sino lo tienen varios compañeros con los que yo he hablado precisamente respecto a la aplicación. Ya te han silenciado. Bueno, pues... Es culpa mía, porque lo quito y entonces no me lo... Perdón. Tienes razón, muchas veces me dicen eso, dice, yo no conozco a nadie que le haya dado positivo en Radar COVID. Bueno, nosotros sí conocemos por la circunstancia que tenemos, pero ocurre que por esa desconfianza que se ha generado alrededor de la aplicación es que hay gente que siendo positivo no lo pone. Yeah. Después tenemos otra circunstancia, que siendo positivo y pidiéndolo se encuentra con profesionales que no tienen ni idea de esto. Los rastreadores, en la aplicación de rastreo que también generamos, que fue otra de las iniciativas, pero bueno, como no es telemedicina, no la he comentado. En sistemas de información hemos hecho, un montón de aplicaciones. Pues precisamente la de rastreo tiene en mayúsculas en grande para el rastreador, por favor, comunica el código. Este es Radar COVID. Se explicó, yo lo explico en los vídeos. Y aún así, el uso es mínimo. A veces los profesionales, por falta de tiempo, los rastreadores han estado hasta aquí, no, lo siguiente. Y ya dicen, Radar COVID, paso. O la gente, no, o a lo mejor lo preguntas y no lo tiene. O hay gente que dice, es verdad, espera que me la instalo, con lo cual no vale. Ha fallado por todos lados. Ha fallado también la importancia de los profesionales, no sé, por poner el paralelismo de la vacuna. No solamente es que la gente no desconfíe de la vacuna del COVID, que ahora están saliendo últimamente las noticias de que la gente como que no se fía, sino que somos nosotros mismos los profesionales. Salió Jean Carles hablando de, hay que ponérsela. Entonces somos nosotros mismos también los que tenemos que mostrar esa seguridad. Y eso ya, lo malo de todo esto es que yo creo que hemos perdido el carro. Y me duele decirlo, pero yo creo que la aplicación Radar COVID ha fracasado. Claro. Ya va a ser muy complicado y ya estamos pasando, ya en realidad dejará de tener sentido. A lo mejor nos viene un aprendizaje para una posible futura pandemia de otro estilo y en el que, pero yo creo que ahí se ha hecho mal desde el principio. Es un claro ejemplo de que como no se cuide mucho la gestión del cambio, no se cuide el factor humano, la tecnología fracasa. Ya no me silencio más, por si las moscas. Y bueno, y la última pregunta para Manuel. Manuel, ¿se puede mandar información por correo electrónico, o sea, desde un mail general de la unidad de gestión a un paciente? Bueno, la información por vía mail debe de hacerse con un sistema primero, de quién accede a ese correo electrónico. Debe haber un registro de accesos con contraseña para que quede registrado y la trazabilidad de quién es la persona que accede a esa información sanitaria y que está autorizada. Después, la información médica, por si hubiera un error en el envío de ese correo electrónico, tiene que estar cifrada o encriptada, de manera que la persona que la reciba tenga esa contraseña de manera
única y al meterla le aparezca el documento. Y si le llegara un tercero, al no tener esa contraseña, no podría acceder. También otra serie de exigencias, cuando estamos de datos de salud, que se exige que estén guardados y registrados, también debe de haber una copia de seguridad de esa información que se ha mandado y de cómo se ha enviado, ¿no? O sea, que se puede enviar cumpliendo con las cautelas que establece la normativa. Yo me gustaría intervenir, si te parece, porque hay una herramienta que aquí, es cierto, preguntaron en alguna charla, el tema del cifrado no es fácil. Y muchas veces, porque técnicamente requiere cierto conocimiento. Y a veces, digo, ¿puedo utilizar el Gmail para mandar cosas? Digo, sí, el problema es el camino hasta tu ordenador y cuenta personal, es que ahí estás incumpliendo. Por eso comentaba lo de Mercurio como una herramienta para utilizar el correo, porque es cierto que a veces por SMS las personas dicen, es que por el móvil no veo bien esto. Pero quería comentar otra herramienta que tenemos a disposición de los profesionales que está integrada con Webmail, con nuestro correo corporativo, que es Consigna. Consigna te permite subir un fichero a un almacén temporal que dura por defecto una semana, pero se puede poner un día o más tiempo, con una dirección única, o sea, estas que son súper largas y muy complicadas, y tú puedes configurar una contraseña que puedes pactar por otras vías. Como el documento no sale de red corporativa, está dentro de nuestro entorno seguro, ya no estás incumpliendo en lo que es el transporte del documento. Y después, al cumplir con el tener una contraseña que la puedes configurar, está cumpliendo esa segunda parte. Está cifrado porque todo está bajo HTTPS y está en un enlace protegido, pero además la contraseña que abre eso la puedes proporcionar por otro mecanismo y también cumplirías. Y ahí no tendrías que tener conocimientos de cifrado, porque muchas veces el problema de sí, ¿y cómo cifro? Porque hay gente que no maneja eso. Entonces, estamos habilitando herramientas para ello y esa se me había olvidado comentarla. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. No sé si alguno de vosotros queréis intervenir, decir algo antes de finalizar. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a vosotros. Creo que hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto, pues como dije al principio, informar, formar y preparar a la gente, porque todavía la telemática, todavía el teletrabajo es algo totalmente todavía desconocido dentro de nuestra especialidad, dentro de los médicos, pero sobre todo dentro de la población, que no intentan y que no llegan a comprender que el médico esté trabajando en su consulta simplemente hablando por teléfono. Es lo que dice, que si no hace nada, si lo único que hacéis es hablar por teléfono. De verdad, sí, eso es algo que se llama. Y muchas veces dicen, no, están en su casa hablando por teléfono. Bueno, pues muchas gracias a todos y que nos veremos en una próxima webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, encantado. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.